voy a iniciar y para ello, listo, estamos ya grabando el audio. Entonces, amados, quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, por favor. Vamos ahí a tomar como base esta palabra para culminar hoy, como dije, este módulo. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 1, y luego vamos a pasar a otro versículo, pero inicialmente el capítulo 1 de Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dejemos hasta allí y vamos a ir abordando algunas de estas expresiones que están aquí incluidas. Entonces, como la cristología, amados, no solamente es el aspecto histórico de Jesús de Nazaret, porque de eso creo que tenemos mucho, ¿cómo se dice? Ya tenemos mucho conocimiento y mucha teoría y mucho libro, mucho escrito sobre esa parte del Cristo histórico, del Cristo en la carne. No obstante, el abordar el tema de Cristo, pero como un espíritu glorificado, un espíritu de vida que se impartió por la fe, esa transición, que también tiene que ver con lo que preguntó Fabián hace un momento, ¿no? Esa transición que hay que hacer, amados, desde la teoría de Cristo en los días de su carne, del evangelio escrito, del evangelio hablado, al evangelio impartido a mi espíritu para luego poder expresarlo claramente, y que al expresarlo los creyentes estemos plenamente seguros de que lo que estoy expresando es Cristo, ¿sí? Ese es un grado de conciencia, diríamos, porque Pablo habla de limpia conciencia. Lo que el apóstol Pablo decía es lo que en nuestra vida se va aclarando, iluminando, y cada vez que tú lo vives, tú tienes la certeza y la claridad de que eso que estás viviendo, eso que estás experimentando, eso que estás hablando corresponde a Cristo. Esa es una parte importante de esta realidad, pues, en la que nosotros podemos hablar y en la que podemos arribar al entendimiento. A ver, tengo una notica aquí, permítame. ¿Quién pregunta algo? Bueno, listo, ok. Entonces, amados, vamos a hablar hoy como de la transición, ¿no? Ese va a ser el enfoque de esta noche. Así que si usted desea preguntar algo, me levanta la manito y le damos pues el espacio para que usted pregunte. El enfoque va a ser ese, ¿no? Cristo haciendo la transición de en los días de su carne a ser impartido como vida a la iglesia. Esa es la conciencia a la que nosotros, nuevamente insisto, arribamos. Entonces, en el capítulo 1 de Hebreos, acordémonos que Hebreos, amados, o el autor de Hebreos, es un hombre que va a utilizar toda la dinámica de la liturgia judía. Escuche esto. En Hebreos, el autor de Hebreos utiliza toda la dinámica de la liturgia judía para que a través de esa dinámica de la liturgia y de los símbolos judíos, esa generación o ese pueblo al que se dirige, que se llama los hebreos, pudieran entender cómo Cristo estuvo contenido en esos símbolos, figuras y sombras. Otra vez, Cristo siempre estuvo presente en la historia de la humanidad, amados. Siempre Cristo estuvo presente desde el principio, desde el Génesis. En Edén, ¿dónde estuvo presente Cristo? En un árbol, en un fruto. Luego estuvo presente en un arca. Luego al final del diluvio se hace presente con la ramita de olivo, pero previamente con una paloma que identificó la rama de olivo. Luego más adelante se hace presente como un ADN, como un genoma que engendró una vida en Abraham y Sara.
luego más adelante se hace presente como una nación, ¿sí? Y luego más adelante en medio de esa nación se hace presente como un cordero. Luego más adelante, cuando salen de Egipto, Cristo está presente como columna de fuego, como columna de nube, como agua, como un árbol que tiraron a unas aguas, a un pozo donde las aguas eran amargas y estaban envenenadas y se endulzó el agua. Luego se hizo presente, recuerden cuando el pueblo desobedece y venían unas víboras y picaban al pueblo y el pueblo moría. Y también Jesús se hace presente ahí en esa figura de la serpiente de bronce atada en un palo y puesta adelante. Luego más adelante, cuando el pueblo judío llega a la tierra prometida, Jesús está presente allí a través de la tierra prometida de Canaán, de lo que se llamó el reposo, la tierra del reposo. Y en medio de la tierra del reposo, Cristo se hace presente como un ángel, como una promesa de salvación, como un juez. Luego, cuando se convierten en nación, Jesús se hace presente ya como el tabernáculo y en el tabernáculo pasa al templo con todo el mobiliario. Bueno, estoy haciendo así rapidísimo un resumen de cómo Cristo estuvo presente en las figuras y sombras. Por eso en el libro de Hebreos, amados, es tan importante identificar esas figuras y sombras de la cristología judía, que estaba contenida en toda la liturgia, ¿sí? Porque el aspecto litúrgico de la religión judía evidentemente encerraba esa dimensión de entendimiento de quién es Cristo. Entonces, por eso aquí nos habla el capítulo 1 que Dios en otro tiempo le habló a los padres por los profetas. Ahí está claro, ustedes ven, ¿no? El capítulo 1 de Hebreos dice en otro tiempo. Entonces, ¿cuál era la labor profética dentro de la cristología? La labor del profeta dentro de la cristología fue siempre hablarle al pueblo el mensaje de Dios, pero el pueblo entendía el mensaje de Dios dentro de lo que Dios había colocado a su hijo. Entonces, por eso los profetas venían siempre, por ejemplo, ustedes ven, hay un pasaje tan relevante en el Antiguo Testamento y es el pasaje cuando el ángel de Jehová se le aparece a Josué y le ofrece su ayuda con una espada y Josué le dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿Eres de nuestros amigos o eres de nuestros enemigos? Y el ángel le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y ahí ves, el único príncipe del ejército de Jehová es Cristo. Por eso se inclina Josué y bueno, y ya conocen ustedes toda esa parte. Entonces, la labor del profeta, por eso dice que les habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Hablando de los padres es los patriarcas, ¿no? Los que le dan origen, los que le dieron forma a la nación judía, esos son los padres allí. Entonces los profetas siempre venían con un don de discernimiento, como videntes para mirar más claramente ofrecer claridad al pueblo, al rey, a los dirigentes políticos, generalmente siempre, ¿sí? Por eso la labor del profeta en ese tiempo era una labor de vidente, de aclarar, de ofrecer un mayor y más amplio entendimiento de la voluntad de Dios a través de las circunstancias, ¿sí? Una vez está presente Cristo, como dice acá, entonces luego Dios dejó de hablar de su hijo por los profetas, ¿sí? Otra vez explico esto. Una vez se hace presente Cristo y siendo que Cristo, amados, reúne toda la eternidad de Dios. A ver, Cristo, amados, trae desde la eternidad toda la plenitud de entendimiento de Dios, pero al venir y habitar un cuerpo, ese Cristo eterno, poderoso, en quien habita toda la plenitud de la eternidad, queda limitado por las limitaciones del cuerpo. ¿Sí? Hasta allí creo que está entendido. Le voy a explicar otra vez. Cristo, eterno, poderoso, consumador de los bienes venideros, el glorioso Hijo de Dios, al meterse en el cuerpo, en un cuerpo como el nuestro, quedó limitado. ¿Sí? Quedó limitado. No era omnipresente, por ejemplo. Cristo no era omnipresente. Tenía que caminar para ir a Samaria, para ir a Capernaum, para ir, bueno, a Nazaret. Entonces tenía
que caminar, tenía que usar un carruaje, bueno, qué sé yo, usar el transporte que hubiera en su momento, o simplemente pues emprender una caminata con sus discípulos y caminar. Eh, Aunque esas limitaciones propias de la existencia humana no lo limitaron a él para poder expresar todo lo que Dios el Padre le había dado que expresar. Es el mismo principio que quiero que entendamos hoy, amados. Nosotros hemos sido hechos perfectos en Cristo, en el Espíritu. En mi vida, en mi espíritu, en mi existencia, habita Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, para que habite por la fe en vosotros Cristo, para que Cristo more en abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes, por ejemplo. Entonces, esa palabra de Cristo, que inicialmente es el conocimiento, o diríamos, si me permiten, también la teoría, la teoría. Entonces, esa palabra de Cristo a la que nos invita, a la que se nos invita como creyentes a desarrollar, a ser llenos de esa palabra, amados. Entonces, esa palabra tiene que ver con lo que nosotros reconciliamos en nuestro entendimiento, en nuestra cotidianidad, como expresión de Cristo. Por eso, por ejemplo, el amor, el perdón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es todo esto? El conjunto de expresiones eternas. Están en Gálatas capítulo 5. Todos conocemos el versículo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro, contra tales cosas no hay ley porque son cosas que no pertenecen a la dimensión de lo temporal, de lo humano, sino que son cosas que pertenecen, amados, a la dimensión de lo eterno, de la voluntad de Dios y de todo aquello que Dios quiere manifestar en el mundo. Sí, por eso decir nosotros que el fruto del Espíritu no tiene que ver con el alma es un exabrupto, porque el alma, cuando yo me uno a Cristo, lo que esta sustancia que se llama Cristo, que es incorruptible, que es eterno, que fue glorificado, de lo cual se llenó el universo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Todo lo que ustedes ya saben es Cristo. Esa sustancia Cristo que a mí me fue impartida por la fe, por el Evangelio, que a mí me selló, que a mí me salvó, esa sustancia vino y se unió conmigo. Y esta sustancia incorruptible empieza a hacer una absorción. Yo soy absorbido, pero ese proceso no es inmediato, amados. Por eso es la gran lucha que a veces como creyentes se tiene, ¿no? De algunas personas diciendo, bueno, pastor, pues es que yo como que quiero avanzar, como que quiero cambiar y no veo que cambie, tengo luchas, tengo dificultades, tengo estos pecadillos, ¿sí? Como dicen los españoles, tengo estos pecadillos que me agobian. Entonces, pareciera que hay un grado de frustración grande porque creo que no entiendo, creo que, bueno, yo no sé si soy salvo, no soy, ¿qué soy yo? Todavía tenemos como crisis existenciales de identidad y entonces uno está en esa lucha de poder reconciliar, porque eso es normal, amados. Yo veo que eso es normal, tiene que ser normal, porque esta sustancia que llamamos evangelio, que llamamos Cristo, que vino a unirse a mí y que una vez empieza un proceso de unidad, yo ya no puedo salirme de este proceso. Es como un proceso químico irreversible. Por ejemplo, un proceso químico irreversible. A todos o a la mayoría acá nos gusta el cafecito. El cafecito. A algunos les gusta con leche. Cuando usted tiene una taza de café negro y le añade café con leche, esa unión del café y la leche se vuelve irreversible. Usted ya no puede luego separar el café y separar la leche. Eso lo mismo nos sucedió. Nosotros vinimos a Cristo, nos unimos a Cristo, Cristo se unió con nosotros y a partir de ese punto cero, que la Biblia le llama nuevo nacimiento, regeneración, transformación, metamorfosis, ¿sí? Transformación. A partir de ese momento ya usted no tiene reversa, no hay marcha atrás. Por eso en algún momento dije que la fe del Hijo de Dios, la fe de Dios en nosotros es irreversible, amados. Nosotros iniciamos a través de este conocimiento. Cuando Cristo se instala en tu espíritu, cuando tú te abres a esta revelación, cuando tú te abres a este entendimiento, amados, este entendimiento empieza a ser una obra en ti de la cual no hay reversa. No podemos ir al estado anterior ya.
Esto es para adelante siempre y para adelante es para allá, como dicen, y ya no hay reversa, no podemos ir al estado anterior, no podemos ni siquiera hacer pausa, porque Dios siempre produce movimiento. A lo mejor usted puede decir que en el mundo hoy estamos en pausa. El mundo puede estar en pausa. Las actividades humanas nuestras están en pausa. Nuestras reuniones están en pausa. Los que tienen que elaborar, tal vez saliendo, yendo, visitando aquí y allá. Bueno, todo eso está en pausa. Pero el espíritu no está en pausa. Dios no está en pausa. Dios sigue haciendo su obra en nosotros, de perfeccionarnos, de ser absorbidos en Cristo. Entonces alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿y si nos morimos y nunca fuimos perfeccionados? No, es que la muerte es la última victoria, la muerte es el último lapso, la muerte es la última puerta, el último portal, el último escollo u obstáculo para ser absorbidos por la vida. Por eso Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Bueno, hasta allí quiero hacer una pausa y darle oportunidad si alguien desea preguntar sobre este tema, porque vengo, amados, vengo embalado con esto. Entonces voy a hacer una pausa allí. Si alguien quiere preguntar, por favor, abra su micrófono y pregunte. Hola, pastor, buenas noches. ¿Aló? Sí. Pastor, no, era por como para añadir algo que usted dice ahí de que cuando uno tiene el modo nacimiento y empieza a ser uno una nueva persona, pero más sin embargo, siempre hay como esa lucha de buscar esa perfección en Cristo. Eso es casi como lo que dice, lo escuché en una conferencia que decía que la salvación del alma es un suceso, la salvación del espíritu fue un suceso, pero la salvación del alma es un proceso. O sea, para nosotros lograr la salvación de nuestra alma, siempre es un proceso de hacer de que ella se someta siempre a la autoridad de Cristo, al Espíritu de Cristo. Así más o menos lo entiendo yo, no sé. Bueno, procesos, bueno, diríamos, amados, que el proceso espiritual del nuevo nacimiento es un proceso único e irreversible. ¿Qué significa? Significa que ese proceso a mí me transforma. O sea, cuando vinimos a Cristo, nosotros venimos a un punto cero. A ver, voy a ver si logro explicar esto, amados. Con el video de tarea que les voy a dejar al final de esta clase, ustedes van a poder enlazar lo que estoy diciendo. Pero quiero explicarlo. Cuando en nosotros los creyentes se surte el trámite del nuevo nacimiento, no es que nuestra vida se parte en dos. No, nuestra vida no se parte en dos. Nuestra vida, espiritualmente hablando, regresa al punto cero, al punto de donde todo empezó, que es un punto espiritual. ¿Sí? Por eso en Cristo tenemos un nuevo pasado. El antiguo pasado, que es la vida adámica, la vida de la corrupción, no la vida bios, sino la vida de la corrupción de la mente, en esa sustancia en la que todos vivimos durante muchos años. Esa vida se anula, esa vida se acaba. Como yo tengo un nuevo pasado, entonces hay una línea que se abre, por eso Jesús habla de sí mismo como el alfa y la omega. Hagan de cuenta que tengo aquí un hilo. Y nuestra vida en Cristo es ese hilo. Y la otra vida, la de acá, en Cristo se anuló. Por eso ya no tenemos participación con el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no le servimos al pecado, sino que ahora tenemos una vida, la vida del Espíritu, que es esta, la superior. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y nuestra vida en la carne, esto es nuestra vida en este cuerpo, se convierte en una expresión de los o unos reflejos de lo eterno, de los ecos, que digo yo, de los destellos de la eternidad, porque como yo ya soy conectado con mi verdadero origen, que es eterno, entonces la vida en la carne se convierte en expresión de la vida eterna. Por eso la vida eterna no es un lugar donde vamos a ir,
La vida eterna no es algo que vamos a recibir cuando nos muramos. Nosotros ya tenemos la vida eterna. Al venir a Cristo, al estar en Cristo, al recibir esta salvación tan grande, al venir a compartir o a ser participantes de la naturaleza divina, amados, nosotros ahora adquirimos ese derecho de ser herederos y de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 lo dice, ¿no? Donde dice que los hijos de Dios no son engendrados por carne, los hijos de Dios no son engendrados por sangre, ni por voluntad de varón, sino que los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Entonces, Juan capítulo 1, el versículo 10 y 11 es donde se nos habla de ese tema, en donde nosotros tenemos un punto cero de ser engendrados. Nos engendró Dios. Ahora, ¿cuándo? Ese cuándo es el conflicto que tenemos en la mente humana. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como dije al principio, siempre tiene el conflicto de las medidas, de los tiempos, de medir antes, durante o después. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Sí? Entonces, esas medidas que nosotros llamamos del tiempo y del espacio fueron resultado, amados, del pecado. Acuérdense que cuando el hombre pecó, al principio, pues él quedó atrapado en lo temporal. Y lo temporal tiene que ver todo con medidas. Por eso tenemos un calendario, tenemos un reloj, tenemos unos galones, tenemos unos tanques, todo se mide, todo. O sea, el tiempo en la temporalidad del tiempo y junto con el pecado en la que quedó atrapada nuestra naturaleza, es el gran problema que tenemos que superar a través de la renovación del entendimiento. Por eso es que este tema, amados, de la cristología y de la cosmovisión cristológica del nuevo pacto, tiene que ver con aprender a mirar dentro de lo que nosotros medimos hoy. Escuche esto. Aprendemos en la cristología, dentro de todo lo que vemos hoy, dentro de lo que medimos hoy, dentro de nuestros días, hablemos de las medidas propias, dentro de tu vida la mides en horas, en minutos, en años, en días. ¿Qué expresión de esa vida corresponde a Cristo? ¿Y qué cosas que me suceden en esa medida de tiempo que llamamos días, semanas, meses, qué de las cosas que me suceden corresponden a expresiones del Evangelio? Por eso Pablo, ¿qué decía? Amados, no se avergüencen de mí, no se avergüencen de mis prisiones, decía. Mis prisiones son su gloria, ¿sí? Las cosas que me han sucedido, decía Pablo, me han sucedido para que el Evangelio redunde, para que el Evangelio sea ampliado, para que el Evangelio sea amplificado. Entonces, eso es tener comprensión de tu tiempo, de que tu vida es una expresión, un reflejo, un destello de lo eterno. ¿Sí? ¿Me entendieron allí? ¿Alguien más desea preguntar, aclarar algo, acotar? Por favor, abra su micrófono, amado, si va a participar. Pastor, Sí. o sea que no hay circunstancias, o sea, el problema que sea, o sea, la vida que llevamos sea fácil, o sea, cosas difíciles siempre es para demostrar que Cristo está con uno y que habita Él en uno, porque esa es una forma de demostrar que uno ya está en el nuevo nacimiento. Qué bueno que usted menciona, amada pastora Betty. Y bueno, bienvenida, me olvidé presentarla acá. Está con nosotros esta noche la pastora Betty, que es una colaboradora también en la ciudad de Pasto, amados. Ella ha querido ingresar aquí a esta clase de los jueves. La pastora toca un punto importante y es que, ¿qué entonces de lo que me sucede? ¿Cómo puedo entender esto? Recuerden que hay un pasaje importantísimo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Y sabemos, ese sabemos es importante. Ese sabemos es que sabemos en la carne, sabemos porque yo consulto mi diario, o pues mi mamá lleva registro desde el día que nací hasta el día que tuve uso de razón y luego yo seguí escribiendo mi propio diario. ¿Qué implica ese sabemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es y sabemos? ¿Cuál es el punto? Y sabemos es en el punto cero, en Cristo. En Cristo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí viene la aclaración puntual.
Esto es, o sea, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. ¿Sí? Vamos a leerlo, permítame, por favor, vamos a Romanos, capítulo 8. Qué bueno que tocamos este punto, amados, porque este punto nos va a abrir un poco más el panorama. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Acuérdese que su propósito de Dios está escondido en Cristo, ¿sí? Y Cristo no solo está o estuvo presente cuando vino Jesús de Nazaret, no, Cristo ha estado presente siempre. Entonces, ¿dónde escondió Dios su propósito? En Cristo. ¿Cuándo? Desde siempre. Desde siempre en la historia humana, en el tiempo y en el espacio. ¿Estamos, amados? Bueno, si tiene pregunta, vaya apuntando allí y ahorita abrimos un segmento para que usted pregunte de este trocito que estamos hablando acá. Entonces, ese sabemos es un punto en la eternidad. Por eso nosotros, amados, cuando el evangelio se nos anuncia, cuando el evangelio se nos predica, cada vez que nuestro espíritu es expuesto al evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, a nosotros se nos va iluminando más el entendimiento del hombre interior, el entendimiento del ser espiritual. Y el ser espiritual empieza a hacer un recorrido desde ese momento en que somos expuestos a la palabra. Y como en el ser espiritual no hay tiempo como lo medimos nosotros, entonces el ser espiritual puede ir a ese punto y sabemos que para nosotros humanamente pues es en el pasado, pero para Dios siempre es presente. ¿Sí? Ese es el asunto que tenemos acá y sabemos. ¿Cuándo sabemos? Siempre. ¿Lo sabíamos antes? Sí, pero no se iluminaba porque estábamos muertos. Ahora, cuando revivimos en Cristo, ¿qué significa? Que teníamos un espíritu, pero ese espíritu no estaba rehabilitado, no estaba capacitado. Nosotros no estábamos vivos al propósito de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Entonces no teníamos ninguna participación en esta gracia, no teníamos ninguna participación en este conocimiento, no podíamos tener ningún acceso a la mente de Dios porque éramos incompatibles. Ese fue el problema del pecado de Adán y Eva al principio. El pecado nos volvió incompatibles, nos volvió mentira. El pecado nos volvió oscuridad, nos volvió tinieblas, nos volvió enfermedad y nuestro fin era morir. Pero como el evangelio, la exposición al evangelio es exponerse a la vida eterna. Sí, por eso yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Exponerse al evangelio, amados, nada menos ni nada más es estarse exponiendo a la vida eterna. Amados, glorioso este tiempo porque nos estamos exponiendo a la vida eterna. Cuando usted anuncia, cuando usted habla, cuando usted y yo decimos algo que corresponde a Cristo, tú estás expresando la vida eterna. Y la vida eterna que está en mí reacciona compatiblemente con la vida eterna que está en mí. Y por eso como iglesia, amados, el reunirnos que decíamos es amplificar la vida eterna. Cuando usted y yo nos congregamos, nos reunimos, cuando usted está ahí en su casa y se sienta con su familia y hablamos y compartimos en la mesa y hablamos de estas verdades e interactuamos los unos con los otros y nos preguntamos, ¿tú qué piensas de esto? Lo que estamos haciendo, amados, es amplificando la vida eterna. Cuando la iglesia se reúne, por eso hay una cosa de armonía, de unidad tan poderosa, que se amplifica la vida eterna, porque todos nosotros, portadores de esta sustancia se une y se incrementa y se suma a dar entendimiento a los mismos creyentes, a la misma iglesia, amplificar esa luz que nos alumbra a todos. Entonces, por eso dice acá, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todo. Ahora entendamos ese todo, ese todas las cosas no es todas las cosas en realidad, porque es todas las cosas que corresponden al propósito eterno de Dios. Hay cosas, amados, que son de la vida natural, de la vida normal, como por ejemplo que, bueno, ¿qué puedo decir? Algo tan banal como que se te quiebre el taco de tu zapato, hermana. Y entonces uno dirá, bueno, ¿en qué me ayuda esto? Bueno, cuando hay discernimiento del propósito eterno,
Tú puedes discernir que corresponde al propósito eterno, pero no podemos entrar, amados, en el mundo de los por qué con respecto a banalidades. Por ejemplo, no, es que el diablo no quiere que yo vaya al culto, como decíamos antes, ¿no? No, es que se me perdieron las llaves de la casa, se me perdió la billetera, se me dañó el televisor y eso es porque el diablo asqueroso, diablo puerco, no quiere que vaya al culto. Y entonces siempre el producto de nuestra ignorancia se lo entregábamos a un personaje que hoy sabemos no tiene ninguna participación, en el propósito eterno. ¿Sí? Él fue anulado, ¿sí? Él fue dejado en el infra, abajo, por debajo. Por eso la iglesia, los creyentes, nosotros los creyentes, estamos sentados, posicionados en la misma posición que se llama lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, Satanás, demonios, oscuridad, tinieblas, sigue existiendo en el mundo, en donde opera un espíritu que se llama el espíritu de desobediencia, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que los tiene atados, amarrados, bueno, tantas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, que podamos discernir, amados, las cosas que me suceden, de esas cosas que me suceden, cuáles corresponden al propósito eterno, verdaderamente es un desafío. Y eso debería convertirse en testimonio, que cuando un día le digamos a alguno de nuestros amados aquí presentes, bueno, hoy tenemos testimonio y empiece Fabiancito, testimonio. Entonces, ¿el testimonio cuál es? El testimonio en realidad es decir, ¿qué de las cosas que me han sucedido me han ayudado y ayudan a toda la iglesia a que se incremente el conocimiento de Cristo? Por eso decía que muchos de los testimonios que escuchamos durante muchos años, amados, donde aparecía un hermanito diciendo que antes robaba, que antes bebía y que antes hacía esto y el otro, y aparecía la otra hermana diciendo que estaba enferma, que le dolía el callo, que le ungieron el juanete, que las reumas y que ahora ya no le duele nada, pues esos testimonios no tenían nada que ver con el perfeccionamiento o el dar entendimiento a la iglesia de qué cosas de lo que me han sucedido corresponden a la expresión eterna de Cristo y de qué manera yo al publicar, al hablar de ese testimonio, el testimonio de lo que me sucedió era el testimonio de lo que nos iba a suceder a todos, porque ese es el poder del testimonio, amados. Muy bien, abramos los micrófonos hasta aquí nuevamente. Si alguien desea preguntar, preguntas. ¿Preguntas, amados? ¿No? ¿Continúo? Muy bien, entonces voy a continuar. No hay preguntas, ¿no? Volvamos a Hebreos, amados. Volviendo a Hebreos en el capítulo 1, entonces, dice, en estos postreros días, hay un conflicto con esa palabrita o con esa expresión postreros días, hay un conflicto, postreros días. El conflicto que hay con esa expresión es que postreros días, al menos en esta circunstancia en la que estamos viviendo, se usa la palabra postreros días como para hablar del tiempo final, del tiempo del fin, sí, el tiempo postrero. Y sabe, hay algo que se ha iluminado en mi entendimiento y quiero compartirlo con ustedes y me gozo de que sean ustedes la primicia de este entendimiento. El tiempo postrero no nos habla del tiempo del fin ni de los días finales en que toda historia humana se iba a terminar, sino que el tiempo postrero nos habla del tiempo en el que Dios iba a vivir en su última morada, porque déjeme decirle algo, dentro del propósito eterno de Dios, introducido el Hijo en el tiempo y en el espacio desde la eternidad, usted sabe que Dios puso en marcha un plan. Una vez puesto en marcha ese plan del Señor, entonces el Hijo tuvo que ser introducido en la historia humana y al ser introducido en la historia humana, entonces hablamos de que el Hijo se introdujo en el tiempo y en el espacio. Entonces, por eso hablé del árbol en el huerto, del arca de Noé, del arca del pacto, del templo, bueno. Entonces, eso significa que Dios introdujo al Hijo y para que el Hijo se diera a conocer, pues tenía que ser en el tiempo y en el espacio, porque el Hijo es eterno.
y no podíamos acceder a lo eterno si Dios no tiene la voluntad de dejarnos acceder a él. Entonces, Dios metió al Hijo en el tiempo y en el espacio. Pero Dios, al poner en marcha su propósito eterno y darnos a conocer al Hijo, entonces, amados, Dios tenía un punto de partida, un punto inicial y también un punto final. A ese punto final donde Dios venía a habitar ya para siempre, eternamente, es que se le llama días postreros. Por eso en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo en el mundo hecho visible como resplandor de su gloria, por eso el versículo 2 me lo salté, pero dice allí que el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, entonces el Hijo ahora vino a hacerle morada al Padre, por eso Jesús dijo en Juan 14, usted lo puede leer, yo soy en el Padre en mí, bueno, los dos somos uno. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió en el tabernáculo de carne para Dios. Jesús hace un trámite, Jesús es un trámite, Jesús pasa. Por eso es Cristo en los días de su carne. Entonces ese trámite en la carne que se llama Jesús, que no fue la morada final, Jesús de Nazaret no fue la morada final, amados, eso ya todos lo sabemos. La morada final de los días postreros que nos habla acá es la iglesia. Por eso en estos postreros días, acuérdese que el autor de Hebreos, amados, no le puede hablar a los hebreos inicialmente de iglesia por obvias razones. El pueblo hebreo es el pueblo amado, son los que Dios ha escogido, son su templo, son su, bueno, su morada, todo esto. Pero entonces, los códigos que usa el autor del libro de los Hebreos, los códigos que usa para dar a conocer el misterio de cómo el Hijo ahora había sido introducido en el mundo operativo y orgánico para expresión de la vida eterna, entonces nos utiliza aquí en este pasaje el término postreros días que tiene que ver con la morada final de Dios. ¿Cuál es esa? La iglesia. Por eso usted ve en Apocalipsis el versículo este que dice que se oyó una voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios con los hombres? No fue el arca de Noé, no fue el tabernáculo, ni fue el templo. El tabernáculo de Dios con los hombres es la iglesia, la morada de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 14, amados, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén. Sí, entonces hay que entender ese trámite que Jesús habla, dice, yo voy, donde yo voy no podéis venir, voy al Padre un poquito de tiempo y me veréis, y un poquito de tiempo y no me veréis porque voy al Padre. Usted puede entender que Jesús fue a preparar ese diseño, esa morada, fue a prepararlo todo, y luego de prepararlo todo, esto es cuando resucita. Entonces, cuando Él resucita, ya estaba preparado todo, amados. Y una vez resucitó, digo, ahora sí ya hay casa. ¿Sí? Y esa casa que preparó con su cuerpo, por eso dice que a través de su cuerpo, de su velo de carne, de su muerte, nosotros tuvimos acceso, entrada libre, justificación por la fe a esta gracia de la salvación. Tuvimos acceso por el Espíritu, tuvimos acceso por la fe, fuimos resucitados a la vida eterna, a la vida de Dios, a la vida del Hijo de Dios, el cual dice la palabra que es el resplandor de toda la gloria del Señor. Creo que hay preguntas hasta allí, amados, entonces voy a abrir este espacio. Por favor, pregunten con confianza, sin vergüenza. Tranquilos, amados, pregunten tranquilamente. Todos a la vez no, uno por uno, por favor. Muy bien, entonces si no hay preguntas, amados, vamos al capítulo 8 de Hebreos. Quiero saber si me oyen, si me siguen.
No sé si me quedé Sí, hablando pastor, solo. usted la escucha muy bien. Ah, bueno. Sí, gracias, pastora. Sí, los demás está bien. No sé, pensé que me quedé hablando solo de pronto un momento. Se me fue la señal. Sí, todos. No, pastor, aquí está. Aquí estamos, pastor. Muy bien, no hay preguntas entonces. Muy bien, entonces, Hebreos capítulo 8, amados, por favor. Hebreos capítulo 8 nos va a brindar entendimiento de lo que acabo de decir, de los postreros días. Miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Acuérdense que el sumo sacerdote es la autoridad máxima en la casa de Dios. Otra vez, el sumo sacerdote era la autoridad máxima en la casa de Dios. ¿Y por qué era la autoridad máxima? El sumo sacerdote era la autoridad máxima por su capacidad administrativa, por su capacidad gerencial. Por eso era el sumo. O sea, era el máximo capacitado y escogido por Dios para colocar en orden las cosas que Dios quería manifestar, al menos en el tabernáculo. Por eso se usa eh, aquí en este pasaje de Hebreos todo el contenido de figuras y sombras del tabernáculo. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, que es lo que habla aquí, que traía toda la capacidad de Dios, toda la capacidad gerencial, toda la capacidad administrativa, toda la capacidad, todo poder. ¿Qué dijo Jesús? Esto es acorde con, esto que acabo de decir es acorde con lo que Jesús mismo dice, amados. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Técnicamente, traigámoslo acá. Pues toda la capacidad administrativa y gerencial la traía él, todo poder. No hay nada que él no pudiera hacer administrativa y gerencialmente para Dios. Por eso dice acá, ahora bien, como el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, hablando de que la diestra no es un lugar físico, no es que Jesús se sentó ahí al ladito y el Padre lo tiene así abrazado y el Espíritu Santo está acá y los tres están así y en medio está Dios, el Padre, no. No, eso no existe. Sí, esa es una figura de arte litúrgico religioso, amados, que se nos metió allí, sobre todo aquellos que hicieron el catecismo, la catequesis y toda esta cosa. Entonces esa figura está allí, ¿no? Que Dios el Padre, la palomita está aquí o flota aquí alrededor y Dios el Hijo tiene, y Dios el Hijo sí tiene acá, porque nos enseñaron, ¿no? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, entonces como cuatro, bueno, eso fue un sancocho terrible que se nos hizo, pero no es así. Cuando la Biblia habla de diestra, habla de que se sentó a la diestra porque la diestra es símbolo de poder, símbolo de autoridad. La diestra, en el lenguaje de reino, de reyes, el que está a la diestra es aquel que ejecuta las órdenes. El que está a la diestra es el que ejecuta la voluntad. El que está a la diestra es el que cumple la voluntad del rey. Por eso se menciona aquí de que Cristo a la diestra, ¿sí? No porque físicamente él está a la diestra y Dios está así sentado, no, no. La diestra es un símbolo de poder, de autoridad, de dominio. Como dije antes, de capacidad de gerencia, de capacidad administrativa, de respaldo y autoridad. Dice, segundo, verso 2, ministro del santuario, entonces sumo sacerdote, sentado a la diestra de la majestad. Tercero, ministro del santuario, ministro del santuario. Ya establecimos que no está hablando del santuario de David, del viejo pacto, ni del tabernáculo, está hablando del santuario, de su casa, de la casa permanente, de la casa final, de la morada final, llámese cuerpo de Cristo, llámese eclesía, ¿sí? Pero, o llámese la esposa, pero es esa morada, esa habitación final donde Jesucristo el Señor vino a hacer morada y a vivir con cada uno de los creyentes. Muy bien. Entonces dice, ministro del santuario. O sea, ¿quién tiene la capacidad de gobierno, de administración, de gestión en mi vida? Cristo. Por eso te inicié diciendo, es que Él vino a casarse, Él vino a hacer unión conmigo. Y entonces esta unión ya es indivisible. Esto ya no se puede dividir jamás. Nunca, nunca, nunca jamás. Me rebotó una pregunta. ¿Y los apóstatas?
Esos son otros. Los apóstatas son los que creen que están divididos de Cristo y dividen el cuerpo, porque han sido entregados, dice, a prisiones de oscuridad. Les vino un entenebrecimiento. ¿Recuerdan? Pablo dijo: a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque antes eran colaboradores, pero luego se convirtieron en blasfemos. Antes eran colaboradores, pero luego ya no, ya perdieron, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Bueno, dice el versículo 3, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero, oiga, aquí está claro, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál es el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? Sí, todos los templos, auditorios, iglesias que llaman ahora, esos son un montón de ladrillos, amados. Sirven de auditorios para reunirse, pero esa no es la morada del Señor, esa no es la casa del Señor. La casa del Señor somos usted y yo. Por eso aquí está hablando de eso, que la casa que Dios diseñó no fue construida, no fue levantada, no fue edificada con manos humanas, sino que fue edificada, amados, con el diseño de Dios, con la voluntad de Dios. Versículo 3 entonces, porque todo sumo sacerdote está constituido, oiga, para presentar ofrendas y sacrificios. Ese es el objetivo de todo sumo sacerdote. Como tiene la capacidad de gestión, la capacidad de administración, entonces tiene la autoridad delegada para presentar, dice, ofrendas y sacrificios. Por eso Jesús se presentó a sí mismo. Y una vez se presentó a sí mismo, perfecciona la iglesia para presentársela a sí mismo. Es una sinergia, hermano, perfecta, no hay pierde. Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea, el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofreció Jesús como sumo sacerdote? Pues usted y yo sabemos, ofreció todo, toda su vida. Por eso dice, no, cuando Pedro saca la espada y le iba a cortar la cabeza al siervo del centurión, Jesús le dijo, no, Pedro, tranquilo, nadie me quita mi vida. Entonces, ¿qué tenía Jesús para dar? Su vida. Y él dice, nadie me quita mi vida, yo la doy. Entonces, ahí está. ¿Qué dio Jesús como sumo sacerdote? Dio toda su vida, está claro. Entonces, dice, versículo 4, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, claro. Como en el tiempo de Jesús había sacerdotes, pues ¿para qué otro más? Eso es lo que está diciendo allí, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el tránsito? ¿Cuál fue el trámite que él hizo? Porque dice, aunque habiendo sacerdotes, ¿para qué otro más? Dice aquí, ¿no? Los cuales sirven, hablando de los sacerdotes según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. Por eso esos sumos sacerdotes seguían ofreciendo el corderito y todo lo que usted ve, pues, que se hacía en el templo y que lo habían distorsionado. Cuando Jesús entra al templo y dice, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han prostituido convirtiéndola en cueva de ladrones. Por eso está diciendo aquí que ellos, esos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire lo que es estar en ignorancia, amados. Mire lo que es estar sin Cristo. Mire lo que es no tener revelación. Estarle sirviendo no al verdadero, sino a lo que es figuras y sombras. Caminar bajo figuras y sombras. Tener la fe en figuras y sombras. Orar, figuras y sombras. Cantar, figuras y sombras. Adorar, figuras y sombras. Ayunar, figuras y sombras. Ofrendar, figuras y sombras. Yo sé lo que usted está pensando, que nos devuelvan la ofrenda. Sí, que nos devuelvan. Entonces, todo figuras y sombras, porque es ese sacerdocio en el que estábamos todos, amados. Todos estuvimos en ese sacerdocio, en el sacerdocio de las figuras y sombras, y le servíamos a las figuras y a las sombras, porque no se había iluminado Cristo, porque no se había aclarado Cristo en nosotros, porque no había venido esa iluminación de nuestro entendimiento, amados. Así que estar en las figuras y sombras es, mire lo que dice aquí, de las cosas celestiales, figuras y sombras de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés.
cuando iba a levantar el tabernáculo, se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de este sumo sacerdote que tiene este mejor ministerio, dice que este es un mejor ministerio. Por cuanto, ¿sí? Por cuanto se le ha mostrado, o por cuanto dice, por lo tanto ahora, este mejor ministerio es el suyo, versículo 6, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El primer pacto se estableció en la promesa de salvación. Recuerden que desde Génesis, en el capítulo 3, se estableció la primera promesa de la salvación, la primera promesa del advenimiento de un Mesías, cuando se dice, tú le herirás la cabeza y esta te herirá el calcañar, ¿recuerdan? Entonces, todo el viejo pacto, todo ese primer pacto, que hace parte de un solo pacto, que es el pacto eterno. Entonces, esa se convirtió en la primera promesa de salvación. Y toda la dinámica de Dios al interactuar con la humanidad fue basada en que la humanidad y los hombres y las mujeres de ese tiempo creyeran en la salvación de Dios manifestada en aquel que había de venir. Por eso los profetas, David, Moisés, Abraham, hablaban de qué, de salvación. Cuando usted lee los profetas del viejo pacto, dicen, bueno, el día grande y terrible de Jehová, en aquel día, en el día del Señor, porque el día de Jehová es grande. Bueno, todo esto, ¿cuál era el día de Jehová? ¿Cuál era el día grande y terrible del Señor? Pues era el día cuando él había de enviar a su hijo al mundo para que su hijo interviniera en el mundo y viniera a proferir juicio contra lo que no era correspondiente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso aquí habla de ello, amados. Como ese viejo pacto se estableció entonces en la promesa de una salvación, resultó lo siguiente, que el Salvador vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Toda esta gente, al ver a Jesús, ¿qué hicieron? Miraban a Jesús, miraban las palabras de Jesús, escuchaban, miraban todo lo que Jesús hacía, iban a los pergaminos, que eran figuras y sombras, acuérdense que los pergaminos eran figuras y sombras, y miraban y leían los pergaminos, se reunían en consejo, traían al Sanedrín, traían a todo mundo y decían, bueno, ¿este tipo quién es? No es el que dice aquí, no es. ¿De dónde es este? De Nazaret, no. De Nazaret nunca ha salido nada bueno. Entonces, miran a Jesús y miran lo escrito y no les coincide. ¿Por qué no les coincide? Porque lo que estaba escrito para ese tiempo eran figuras y sombras. Lo que estaba allí solamente correspondía, amados, a las figuras y sombras que eran un simple reflejo, una efigie, una silueta, pero no era lo verdadero. Por eso ellos no le creyeron, por eso ellos no lo recibieron, por eso ellos no lo aceptaron. Muy bien, tenemos unos minuticos más. Dice el versículo 7, porque si aquel primero, hablando del primer pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si el primer pacto hubiera traído limpieza, salvación permanente y todo esto que ahora hablamos y lo vemos en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de iglesia, si ese primer pacto hubiera contenido todo ello, pues lo que aquí está diciendo es para que el segundo no tenía sentido. Si ese era perfecto el viejo pacto, pues para qué el segundo. Dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Ahí está. ¿Con quién hizo ese pacto? Pues con Abraham, Isaac, Jacob y de ahí para allá. El día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, mire, ¿con quién hizo el pacto? Con los que salieron de Egipto. Aquí está más claro todavía. ¿Sí? Aunque el pacto en realidad se hizo con Abraham
y se hizo con Noé, sí, porque ellos fueron algunos de los que recibieron el protopacto, el prototipo del viejo pacto, pero no lo pudieron desarrollar porque no les correspondía desarrollarlo. Cuando Israel es nación y estando esclavos en Egipto, al Israel ser una nación, ahí empezó en marcha el desarrollo, Fabiancito, ¿sí? Aquí hay una parte importante de la pregunta que tú me hiciste, porque si bien la teoría, diríamos, del viejo pacto la reciben los patriarcas, el viejo pacto no se volvió operativo sino hasta que Israel tenía la capacidad, por la gente que había, por el conglomerado que había, de sostener la palabra, de sostener una constitución. Por eso el viejo pacto se tradujo en la ley de Moisés, esa fue la constitución. Usted ve que el viejo pacto, que tiene un sentido cristológico eterno, que tiene un sentido espiritual, no se les entregó a los primeros padres, a sus padres, en ese sentido espiritual. A ellos se les entregó una ley, ¿ya? Lo tremendo y lo pesado de la ley era que se entregó una ley que nadie podía cumplir. ¿Por qué? Porque la ley era Cristo. Por eso, hablar de la cruz de Cristo es hablar de lo que Él nomás puede hacer. Por eso, salvarnos no podíamos ninguno. El que nos salvó fue Él. Él nos entregó esta salvación. Nosotros no pudimos haber hecho nada para salvarnos, amados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, aquí te habla de eso, de que ese trámite de la teoría o de la promesa a desarrollar ya la gestión del viejo pacto no se dio sino hasta que Israel era nación, pero estaban esclavos. Y aquí dice que Dios entonces interviene para librarlos, ¿sí? Para sacarlos de Egipto. Aquí dice, con mano poderosa para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Mire qué tremendo. Ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué tremendo. Se endurecieron. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Wow, qué tremendo, amados. Aquí está la teoría, amados. Aquí está la teoría, aquí está la codificación de lo que nosotros portamos en nuestro espíritu. ¿Qué portamos? Nosotros portamos en nuestra mente, no en nuestra mente dinámica o filosófica o biológica, en la mente de Cristo, porque nuestra mente es incompatible con Cristo. Por eso el arrepentimiento nos da una nueva conformación de nuestra mente, para que el evangelio se instale en nuestra mente, que es la mente de Cristo. De otra manera seguiríamos siendo incompatibles. Por eso hay gente que dice, es que leo la Biblia y no entiendo nada. No, pues ¿qué va a entender si es incompatible? Es que la salvación no viene, amados, por leer la Biblia, sino que la salvación viene porque nos la otorga Dios y nos da un grado de compatibilidad con las cosas de Dios. Hola, amado, ¿vas a preguntar algo? Ok, silenciar el micrófono. Bueno, entonces, amados, importante esa parte, porque la tarea que tenemos de renovación del entendimiento nos va a llevar verdaderamente de la teoría o de lo teórico a la expresión. Nosotros ya no caminamos en las promesas, nosotros estamos caminando en la tierra prometida, por eso es Cristo en nosotros el reposo. Muy bien, amados, así que luego de esto, en el versículo 9, donde está desarrollando esto, de dónde empezaron y hacia dónde iban, y que ellos no entendieron esa dimensión de esto, el verso 10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos a mí me serán pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Mire esto. En el viejo pacto se necesitaba el sumo. El sumo era el que enseñaba y impartía y todo esto. Pero aquí dice, y ninguno enseñará a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora entendamos todos. ¿Todos quiénes? Todos los que hacen parte de la gracia del nuevo pacto, injertados en la vid, rehabilitados como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios, engendrados según Dios, bueno, etcétera. Usted me entiende el punto. Entonces, como todos compartimos la misma naturaleza, aquí en este discipulado no estamos enseñándole a nadie a conocer al Señor, porque usted ya lo conoce. Lo que le estamos enseñando es a la forma como usted lleve ese conocimiento a la praxis, una vida práctica, una vida plena, una vida sin temor, una vida absoluta del gobierno de Dios en nuestra vida, donde no haya mudanza, variación ni ningún temor, amados. Versículo 12. Porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus injusticias. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que, amados, el nuevo pacto, que es nuestra vida operativa hoy en el mundo, que es la vida de la iglesia, que es la vida congregacional, que es el vínculo que nos une, porque en el nuevo pacto está el amor de Dios que fue derramado en todos y cada uno de nosotros. Entonces, en ese nuevo pacto, en esa revelación y en esa gracia que hoy compartimos, amados, nosotros tenemos una cosa primero, un Señor, ¿sí? A eso le apuntamos, a que nos pongamos de acuerdo en medio de este discipulado, en medio de esta capacitación, en medio de exponer nuestro espíritu a estas palabras, que lleguemos a ese entendimiento de un Señor. Luego, lógicamente, al conocer un Señor, todos tener el concepto de un Señor, no un Padre, no un Padre, ese es un concepto más elevado. Vamos a empezar por lo básico, porque eso es lo que dice Efesios, ¿no? Un Señor, un Señor. Adonai en arameo, Adonai, en hebreo, Adonai. Hay otra palabra, espérenme. Se me fue. Bueno, un señor implica el amo. No el amo de Popayán, no, ese es otro, ese es un falso, ese no es. Sino un señor es como decir un amo, un dueño. Señor es como un dueño. Uno que es el único. Ese es un señor. Luego te dice hay una fe. Y ahí es donde todavía estamos pues tratando de reconciliar esto, una fe. No la fe del pastor, no la fe de la esposa del pastor, no la fe del líder de la mano derecha. Bueno, usted sabe que hay mucho de esa terminología evangeloide, evangelástica que molesta tanto, ¿no? Sino que estamos hablando de un Señor y una fe, que es la fe del Hijo. Por eso exponernos, amados, a la palabra y exponerse de allá para acá, a que ustedes también interactúen, participen, hablen, compartan su testimonio, compartan su proyección, compartan sus ideas, sus sueños, es también retroalimentarnos para que todos compartamos una fe. Y luego te dice un Señor, una fe, que sigue un bautismo. Un bautismo. Ahora, no es el bautismo que vamos a tener que ir todos otra vez a una finca a bautizarnos todos, no. Así que tranquilo, no vamos a ir a hacer bautismos, porque no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar. Pero si alguien quiere bautizarse, no importa, si quiere bautizarse, lo hacemos bautizar, ¿sí? Pero no me envió el Señor a bautizar, y tampoco vamos a ir a bautizarnos todos en grupo, ¿no? Para que tengamos tranquilidad. Entonces dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, ahí ya viene, un Dios y Padre. Pero antes de llegar a Dios y Padre, tienes que conocer un Señor. ¿Sí? Hoy estamos al revés. La gente dice, mi Dios, mi Padre. No, espérate un momento. Si no has hecho el trámite por un Señor, no puedes arribar allí. A un Dios y Padre, el cual es por todos, en todos y para todos. Muy bien, amados. Sé que este tema de Cristología es amplio. Por eso hoy terminamos este módulo de Cristología. Concluimos aquí. Voy a detener la grabación del audio que estamos grabando acá
Entonces, este módulo de Cristología, mis amados, tiene que ver también con esta comprensión, pero aquí no termina la Cristología. En el próximo curso, en el próximo nivel, en el nivel 3, pues vamos a seguir nosotros eh, hablando, hablando de estas cosas, ¿no? Hablando o profundizando más el tema de la Cristología. Sin embargo, amados, tenemos que tener claridad de que la cristología bíblica o esta parte del conocimiento de Cristo nos va a llevar a ser perfeccionados, ¿no? A ser plenamente unidos y cimentados en amor. Muy bien, amados, entonces démosle gracias al Señor, pero antes quiero escuchar, por favor, quiero escucharlos a ustedes. Quiero escuchar algo de ustedes, por favor, háblenme, háblenme. Quiero oír sus comentarios, ¿sí? Alguna cosa tendremos que decir. Pastor, una preguntita. Siga, amada. Ahí donde dice, a ver, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces está hablando a la casa de Israel en esos tiempos, ¿no? Pero en estos tiempos, en este nuevo pacto ya es para todos. Bueno, entendamos que el punto de partida de Dios, al menos en la tierra, fue Israel. Por eso era al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de la casa de Israel, pues no está excluyendo a los demás, sino que está hablando como un punto de partida. O sea, primero la casa de Israel. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque esa era la idea de Dios. Primero, pues a lo suyo, a los que se suponía ya tenían el formato, ¿sí? Pero pues no lo recibieron y por eso Pablo en Romanos también nos habla, ¿no? De que lo que le ha acontecido a Israel, dice, ese endurecimiento. ¿Recuerdan? Que eso dice Pablo cuando habla, bueno, quiero anunciarles que a Israel lo que le ha acontecido es endurecimiento. No obstante, pues más adelante también en el desarrollo de lo que el Evangelio o de la puerta que es el Evangelio, también se nos habla de que los gentiles tuvimos acceso a esta gracia también. Muy bien. ¿Alguien más, amados? Milulú, Mailer, Osquitar. ¿Quién más tenemos por acá? No sé. Fabiancito. Bueno, amados, entonces oremos al Señor, démosle gracias